Gracias, Tenoch, por conectarte con la audiencia de 21 Noticias. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo te está yendo? Muy bien, muchas gracias. Bonita noche y agradezco mucho la invitación y que el espacio se abriera. Por supuesto que está abierto, Capital 21 está abierto a todas las voces y esta principalmente, Tenoch. ¿Qué te parece si empezamos discutiendo un poquito sobre este foro que se canceló, no tenía las condiciones necesarias, fue el argumento? Yo te pregunto, ¿consideras que estas condiciones no necesarias se refieren a que participaría en él Chumel Torres, que como dije, pues es conocido por, entre otras cosas, tener un discurso racista, clasista y discriminatorio? Sí, yo creo que tuvo que ver con la presión de las redes sociales, ¿no? De la gente que se manifestó abiertamente, principalmente en Twitter, obviamente, y creo que obedece mucho más a eso, y también que tal vez ellos calcularon que por la dinámica y cómo se estaban planteando el foro, podría no ser CONAPRED el espacio indicado para este tipo de eventos, para este formato en particular con la gente que estábamos invitados. Yo la explicación que recibí por parte de la gente de CONAPRED era precisamente que ante el disgusto de la gente y de mucho discutirlo con expertos, con gente que está más versada en el tema, decidieron que sería una buena idea cancelarlo. Muy bien. Bueno, de todos modos, el evento se hará el jueves por Racismo MX, si mal no recuerdo, a las 6 de la tarde, serían casi los mismos panelistas. Casi los mismos panelistas. ¿Estará Chumel entre estos panelistas, Tenoch? Sí, hasta donde tengo entendido, él ya está confirmado. ¿Y qué opinas tú al respecto? Respetar ideas totalitarias, xenófobas, racistas, excluyentes, ideas que violan los derechos de las personas y que vulneran la dignidad. ¿Tú crees que tiene cabida en un foro de este tipo, Chumel? Mira, yo lo que creo es que legalmente, bueno, no lo creo, lo sé, legalmente no se puede censurar este tipo de discursos. La ley protege este tipo de discursos, este tipo de manifestaciones. Creo que también hay un sentido del humor que es muy de este país, que no es porque yo esté de acuerdo con él, pero sí que hay un sentido del humor muy clasista, muy racista, muy misógino en México, y es parte del sentido del humor que vemos en un montón de programas, con un montón de comediantes, y que además lo hacemos todos los días en casa, ¿no? Y esto tendría que combatirse, Tenoch, es decir, alcanzar la paz, no solo eliminar las guerras, es también acabar con el racismo, y aquí hay una deuda histórica en México, platicábamos hace unos segundos, viene desde la época prehispánica, no el racismo, me aclarabas muy puntualmente que sí la discriminación, puesto que eran de la misma raza, pero ahí están los chintololos, y de ahí el racismo en México, y es algo que se ha aprendido. ¿Qué necesitamos para desaprenderlo? Sobre todo, pues en este sentido, ¿no?, de invitar a personas cuyo discurso es racista a foros para crear conciencia sobre él. Sí, creo que es importante que hablemos del tema, creo que es importante abrirlo. El racismo y el clasismo no es un punto de vista, no es que yo considero que, no, lo que es racista y lo que es clasista lo es, independientemente de si yo lo opino o no lo opino, y los juicios de valor, hay académicos que lo pueden explicar de una manera mucho más clara y precisa de lo que yo puedo hacer, pero creo que primero tenemos que pasar por el reconocimiento tenemos que pasar por la conciencia de qué frases y qué actitudes racistas y clasistas ejecutamos todos los días. Parte de una de las campañas de CONAPRED es Desaprendamos el Racismo, donde me invitaron a que yo dé una confesión, de cuando yo he sido racista, de cuando yo he sido clasista, de las veces que yo he discriminado a la gente y aceptarlo. Entonces, ya hay un video donde yo digo, yo he sido racista, yo he dicho esto y esto otro, y hay que desaprenderlo, ¿no?
pero primero hay que aceptarlo, primero hay que entender que nosotros lo estamos cargando y que después de que lo entendamos y que lo podamos incluso documentar a través del trabajo de la academia, podemos después desmontarlo en las prácticas diarias, pero sobre todo se tiene que desmontar en las prácticas de políticas públicas, se tiene que legislar fuertísimo al respecto, debe de haber leyes muy agresivas en contra del racismo y el clasismo, pero sobre todo las estructuras y las prácticas que limitan el acceso al bienestar a un grupo para favorecer a otro, para favorecer a una élite, esas prácticas sociales se tienen que ir desactivando. Todo eso que te estoy diciendo tiene que pasar primero por el reconocimiento de que ese problema existe en México, porque a mí me parece increíble que en Estados Unidos ni el más segregacionista, ni el más racista y supremacista de los norteamericanos jamás se va a atrever a decir que en Estados Unidos no hay racismo. Y aquí en México seguimos pensando que no hay racismo, simplemente porque no se ve como en las películas norteamericanas donde queman una cruz o me visto de blanco con el Ku Klux Klan. Como no hago eso, entonces no hay racismo, ¿no? Entonces ni siquiera podemos reconocer que hay racismo, ni siquiera podemos reconocer nuestras prácticas del día a día de racistas, como decir hay que mejorar la raza, como decir cómo te ven, te tratan, que eso es, el último es clasista y el primero es racista. Por ejemplo, si ni siquiera podemos reconocer eso, difícilmente daremos el siguiente paso. Y será difícil, Tenoch, será difícil reconocerlo si se sigue camuflajeando al racismo y la discriminación a través de un supuesto sentido del humor, y no es lo mismo invitar a un foro a un especialista en racismo que a un racista especialista, un racista experto. Tenoch, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en 21 Noticias. Un abrazo y bonita noche.